Los menores son tratados a veces como adultos por sus delitos. Reciben consecuencias de la vida real, consecuencias a las que no parece importarles lo joven que seas. Por ejemplo, este chico de 14 años fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional por un robo. O el chico de 16 años, que también fue condenado a cadena perpetua por intentar robar a alguien. También está el caso de un chico de 13 años que fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional en 2001. Y justo cuando crees que no puede ser más loco, hay convictos aún más jóvenes, que de alguna manera se encontraron entre rejas durante mucho tiempo. En este vídeo veremos algunas de las condenas más duras impuestas a delincuentes juveniles. Kenneth Young. Kenneth Young fue condenado por 4 robos a mano armada que cometió en Tampa, Florida, en junio de 2000. En aquel momento, solo tenía 14 años. Young participó en los robos con el traficante de crack de su madre, Jacques Betia. Betia planeaba y llevaba a cabo los crímenes, mientras que Young era más un seguidor. No empuñaba el arma ni interactuaba directamente con las víctimas. En uno de los robos, cuando Betia amenazó con violar a una mujer, Young intervino e impidió que la situación fuera más. A pesar de que su papel fue menos grave, Young fue juzgado como adulto, según la ley de Florida, aunque no tenía antecedentes penales graves. Fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua. Esto fue parte de una tendencia más amplia en la década de 1990, cuando muchos estados cambiaron las leyes para juzgar a más jóvenes como adultos, debido al aumento de las tasas de delitos violentos. Sin embargo, en 2010, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó en el caso Graham contra Florida que las condenas a cadena perpetua para menores por delitos distintos del asesinato eran inconstitucionales. Esta decisión hizo que Young y otros 77 reclusos pudieran optar a la libertad anticipada. Durante su estancia en prisión, Young mostró remordimientos por sus actos y se esforzó por superarse. Obtuvo el GED y se convirtió en un preso modelo. Asumo la responsabilidad de mis actos y de mi papel en estos delitos. He vivido arrepentido todos los días como ser humano civilizado por estos delitos. Tengo que tener fe. Hay que tenerla. No soy un monstruo, ni una persona que no intenta cambiar. Durante su audiencia de resentencia, en 2011, la madre de Young, Stephanie, expresó su profundo arrepentimiento por sus acciones pasadas, incluida su adicción al crack, y rogó al tribunal que les diera una oportunidad para reconstruir su familia. A pesar de sus esfuerzos, el juez Daniel H. Slitt rechazó sus súplicas y condenó a Young a 30 años más de prisión, con crédito por el tiempo cumplido y 10 años de libertad condicional. No lo conseguirá, señor, porque no se lo merece. El siguiente chico era aún más joven que Kenneth Young cuando recibió una sentencia similar. Sin embargo, a diferencia de Young, se le concedió una segunda oportunidad de libertad. Lionel Tate. Lionel Alexander Tate es conocido por ser la persona más joven de EUU en ser condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. En 2001, con solo 13 años, fue condenado por asesinato en primer grado por la muerte de su prima de 6 años, Tiffany Eunick, en Florida. El 28 de julio de 1999, Tate estaba solo con Tiffany mientras su madre la cuidaba. Los dos niños estaban viendo lucha libre cuando la madre de Tate les dijo que se callaran. Unos 45 minutos después, Tate dijo a su madre que Tiffany no respiraba. Tiffany presentaba lesiones graves, como hematomas, fractura de cráneo, costillas rotas e inflamación cerebral. Estas lesiones eran tan graves que la fiscalía las comparó con la caída desde un edificio de 3 plantas. El juez describió las acciones de Tate como frías y crueles. Según la ley de Florida, Tate fue condenado por asesinato en primer grado, aunque la acusación no necesitaba demostrar que tenía intención de matar a Tiffany. La ley solo exigía que las acciones de Tate fueran lo suficientemente imprudentes como para causar daño a una niña, lo que era suficiente para condenarle por asesinato con alevosía. El caso fue controvertido porque Tate solo tenía 12 años en ese momento y su víctima era mucho más joven. Meterle en la cárcel el resto de su vida no le ayuda a él ni a la sociedad. Ciertamente, no ayuda a la señorita Tiffany Eunick. Muchos criticaron la ley por condenar a niños sin demostrar que querían causar daño.
lo consideramos necesario para hacer justicia a Lionel Tate y justicia al sistema de justicia juvenil. De hecho, la Fiscalía apoyó la apelación de Tate para una sentencia más leve. Me di cuenta de que a Tiffany Unique se le hacía justicia, pero no oculté que la cadena perpetua sin libertad condicional me parecía una sentencia inapropiada. Un tribunal de apelación anuló la condena de Tate en 2004 debido a la ausencia de una evaluación de su competencia mental antes del juicio. A continuación, se le concedió un nuevo acuerdo de culpabilidad y fue puesto en libertad bajo arresto domiciliario y libertad condicional. Sin embargo, en 2005, Tate volvió a meterse en problemas. Fue acusado de robo a mano armada y agresión tras amenazar con una pistola a un repartidor de pizzas. En 2006, Tate aceptó un acuerdo con la Fiscalía y fue condenado a 30 años de prisión por violar su libertad condicional. Más tarde, en 2008, se declaró culpable de robo y recibió una condena adicional de 10 años. En la actualidad, Tate cumple condena en el centro penitenciario Hamilton Correctional Institution Annex de Florida. Apenas un año mayor que Tate y de la misma edad que Young, el siguiente chico cometió un delito inimaginable. Su condena fue tan severa como los actos que condujeron a ella. Joshua Phillips. Joshua Phillips fue condenado por asesinato cuando tenía 14 años. El 3 de noviembre de 1998, mató a su amiga y vecina de 8 años, Madeline Clifton. Phillips y Clifton estaban jugando al béisbol cuando él la golpeó accidentalmente en el ojo, haciéndola sangrar y llorar. Temiendo la ira de su padre, Phillips se asustó y la arrastró a su casa para que se callara. La golpeó con un bate de béisbol para que dejara de gritar y luego la escondió debajo de la cama. Más tarde, cuando descubrió que seguía viva y gimiendo, la mató cortándole el cuello y apuñalándola 7 veces con un cuchillo. Ese mismo día se denunció la desaparición de Clifton y se inició una búsqueda. Phillips participó en la búsqueda e intentó ignorar lo ocurrido. El 10 de noviembre, la madre de Phillips encontró el cadáver de Clifton en la habitación de su hijo y llamó a la policía. Phillips fue detenido en la escuela y confesó el asesinato poco después. Quería desesperadamente ver a Maddie antes de que la enterraran. El director de la funeraria dijo que había pasado demasiado tiempo, que no quería recordar a Maddie de esa manera. No podía despedirme de ella. No podía besarla ni abrazarla. Phillips fue juzgado como adulto y su juicio comenzó el 6 de julio de 1999, durando solo 2 días. La defensa no llamó a ningún testigo y el jurado tardó poco más de 2 horas en declararle culpable de asesinato en primer grado. Este veredicto enfureció al padre de Phillips. Que el Estado procese a un niño de 14 años por asesinato en primer grado es ridículo y obsceno. El señor Shorstein y el señor Clifton deberían avergonzarse de este asunto. Sus acciones fueron cuidadosamente tramadas por la prensa para favorecer sus propios beneficios políticos. Fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional porque era demasiado joven para la pena de muerte. Estoy seguro de que el día del juicio final, usted, Joshua Patrick Phillips, recibirá una condena mucho más dura. Hasta ese día, es la sentencia de este tribunal que usted sea entregado por el sheriff del condado de Polk a la custodia del Departamento Correccional del Estado de Florida para ser confinado en prisión sin el beneficio de la libertad condicional por el resto de su vida natural. Durante el juicio, la defensa intentó presentar escáneres cerebrales realizados por un médico que revelaban daños cerebrales que podían afectar a su juicio. Sin embargo, el juez decidió no admitir estas pruebas. Desde su condena, Phillips ha estado en prisión en la Cross City Correctional Institution. Obtuvo el GED y más tarde siguió cursos universitarios por correo. Trabaja como asistente jurídico, ayudando a otros reclusos con sus casos legales, y también da clases particulares a otros presos. Toca la guitarra en una banda y participa en servicios religiosos, meditación y yoga. En una vista de revisión de sentencia, pidió perdón a la familia de la víctima. No pretendo conocer ni comprender vuestro dolor, ni entender el vacío que he creado en vuestras vidas. Lo que sí puedo decir es que entiendo el dolor. Hice algo horrible. Siento mucho lo que pasó. El caso de Phillips ha sido tratado en los medios de comunicación, incluyendo un documental de 1999 en 48 horas, llamado ¿Por qué mató Josh?, y apariciones en Sword and Scale y Morbid, A True
Crime Podcast. Como los otros de los que hemos hablado, el siguiente chico fue condenado a cadena perpetua, pero por increíble que parezca, ahora vive como un hombre libre. Terrence Graham. A la edad de 16 años, Terrence Jamar Graham participó en un intento de robo en un restaurante de barbacoa en 2003. Él y otro adolescente, ambos con máscaras, entraron por una puerta abierta. Durante el atraco, uno de los adolescentes golpeó al gerente del restaurante con una barra de metal, causándole una herida en la cabeza, pero no robaron dinero. Graham fue detenido y acusado de delitos graves, entre ellos robo a mano armada e intento de robo a mano armada. Se declaró culpable y fue condenado a libertad condicional, pasando el primer año en la cárcel. Menos de un año después, en diciembre de 2004, Graham se enfrentó a otra detención por su participación en un robo con allanamiento de morada con otros 2 hombres. Entraron por la fuerza en una vivienda, encañonaron a los ocupantes y saquearon la casa. Graham también participó en otro intento de robo esa misma noche. Tras una persecución policial y un choque, fue detenido y se encontraron varias armas en su coche. Graham fue acusado de violar su libertad condicional y tras una serie de vistas, el tribunal determinó que la había violado al cometer el allanamiento de morada y otros delitos. Como resultado, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el robo a mano armada y a 15 años por intento de robo a mano armada. En 2005, Graham impugnó su condena, alegando que era inconstitucional en virtud de la 8ª enmienda, que prohíbe los castigos crueles e inusuales. El caso acabó llegando al Tribunal Supremo de Estados Unidos, que dictaminó en 2010 que las condenas a cadena perpetua sin libertad condicional para menores en casos que no fueran de homicidio eran inconstitucionales. El tribunal decidió que los menores poseen una mayor capacidad de cambio y no deben ser sometidos a las penas más duras. Como resultado del fallo del Tribunal Supremo, la condena de Graham se redujo a 25 años de prisión. Fue puesto en libertad en 2024, tras cumplir más de 20 años entre rejas. Al igual que Graham, el próximo chico saldrá libre tras cumplir su condena. Keyshawn Mann. En enero de 2010, las autoridades acusaron a Keyshawn Mann, de 13 años, de matar a Jermel Stokes, el novio de su madre, en Kentwood, Michigan. Antes del tiroteo, Keyshawn había mostrado una pistola de 9 milímetros a un amigo y había dicho que quería usarla para matar así a su padre, debido a los malos tratos hacia su madre. El 25 de enero de 2010, Keyshawn disparó a Stokes en la nuca mientras este estaba en su ordenador portátil, consultando su página de Facebook. Al principio, Keyshawn mintió a la policía, afirmando que un intruso había matado a Stokes. Más tarde, admitió haber disparado. Era su forma de salir. No conocía otra salida. Era un niño de 13 años. Acababa de cumplir 13. Eso es todo. No sabía qué más hacer. El abogado de Keyshawn argumentó que el tiroteo fue un accidente, pero el juez decidió que había pruebas suficientes para acusarle de asesinato. En junio de 2010, Keyshawn se declaró culpable de asesinato en segundo grado y fue condenado a permanecer en una institución juvenil hasta que cumpliera 21 años, con la posibilidad de ser trasladado a una prisión de adultos más adelante. La madre de Keyshawn, la Keisha Mann, dijo que Stokes había abusado tanto de ella como de su hijo, aunque la familia de Stokes negó estas afirmaciones. Keyshawn dijo a un terapeuta que Stokes había maltratado a su madre y castigado físicamente a él y a sus hermanos. La defensa de Keyshawn sugirió que los malos tratos condujeron al tiroteo, pero los fiscales señalaron que no había pruebas de denuncias policiales previas o llamadas por malos tratos a la casa. En la sentencia de Keyshawn, se produjo una pelea en la sala entre las familias de la víctima y del acusado. La madre de Keyshawn, la Keisha Mann, dijo que nadie entendía los abusos que su hijo supuestamente había sufrido por parte de Stokes. Esto enfureció a un hombre del público, que empezó a gritarle insultos, lo que provocó que otros se levantaran y arremetieran contra ella. Los ayudantes del sheriff intervinieron rápidamente para calmar la situación. Familia de la víctima. No he podido evitarlo. Me los he estado quitando. Estoy dolido. Ya es bastante malo. Y luego no expresarse cuando escuchas cosas que no es correcto. La familia del sospechoso. El que yo estaba tratando de saber mostrar una escena. Ya sabes. Falta de respeto a la corte. Cualquier cosa no. Pero estoy pasando por mucho también. Ya sabes. Y yo solo estaba allí para mi hermana, mi sobrino. Así que es por eso que tipo de reaccionó como lo hice.
Keishon fue condenado a 8 años en el Muskegon River Youth Home, un centro de menores a 110 millas de Grand Rapids. Permanecerá allí hasta que cumpla 21 años. Si lo hace bien, podría salir antes. Si no, podría enfrentarse a otra condena, posiblemente ser trasladado a una prisión de adultos con un mínimo de 13 años y medio, o incluso cadena perpetua. En febrero de 2013, cuando Keishon tenía 16 años, el personal del hogar juvenil informó de que le estaba yendo mejor de lo esperado. Había progresado mucho en el control de su ira y sus emociones, gracias al apoyo de su madre y su abuela. El abogado de Keishon, Fred Johnson, sugirió que podría optar a trasladarse a una zona menos segura del centro, pero la fiscal adjunta, Vicky Seidel, no estuvo de acuerdo, alegando que el acuerdo de culpabilidad le obligaba a permanecer en un alojamiento seguro. A pesar de todo, Keishon expresó su arrepentimiento por sus acciones y dijo que estaba aprendiendo de sus errores. Su abogado tenía la esperanza de que Keishon diera un giro a su vida y realizara cambios positivos para expiar su delito. En diciembre de 2017, cuando Mann cumplió 21 años, el juez Daniel Zemaitis decidió liberarlo porque había mostrado un buen progreso y un mejor comportamiento. La madre de Mann, la Keisha Thomas, estuvo presente en el tribunal y lo abrazó tras la decisión. En el momento de su puesta en libertad, Mann había estado estudiando en línea en el Mid-Michigan Community College y quería continuar su educación en el Grand Rapids Community College. También tuvo una reunión positiva con el padre de Stokes para resolver cualquier asunto entre ellos. El siguiente chico también cometió un delito muy grave. Sin embargo, fue su reacción a la sentencia lo que dio que hablar. Kai Andrea Cook. Kai Andrea Cook estuvo implicada en una serie de delitos, en su mayoría robos e intentos de robo de coches, que se hicieron ampliamente conocidos debido a un vídeo viral de su sentencia. En marzo de 2017, Cook, una estudiante de Mainland High School, utilizó la aplicación Meet Me para engañar a Perry Nida, de 28 años, de Palm Coast, para que se reuniera con ella en South Daytona, afirmando que le proporcionaría sexo y marihuana. Nida llevó consigo a su amigo Emmanuel Manny Purcell. El verdadero plan de Cook era robarles. Mientras Cook estaba en el camión de Nida, su novio, Kendrick Bass, saltó al asiento trasero con un pasamontañas y una pistola en la mano. Purcell intentó detenerlo, y Bass le disparó 2 veces en el abdomen. Aunque Purcell sobrevivió, resultó gravemente herido. Más tarde, se descubrió que solo 2 días después de esto, Cook y Bass participaron en otro robo de coche. En su sentencia de junio de 2017, Cook y su madre recibieron la seguridad de su abogado de que no iría a la cárcel. Sin embargo, el juez la condenó a 20 años, lo que desencadenó una dramática escena en la sala del tribunal. Cook rompió a llorar y su madre gritó desesperada, lo que provocó que ambas fueran sacadas a hombros. Culpable de tus cargos. Te sentencio a 20 años en la prisión estatal. El emotivo vídeo de la sala del tribunal se hizo viral en Internet, ganando millones de visitas. Mostró el arrebato de Cook y su madre, que obligó a intervenir a los agentes judiciales. Más tarde, nuevos abogados se hicieron cargo del caso de Cook de forma gratuita y consiguieron que se retirara su declaración inicial en agosto de 2017, alegando falta de comunicación con su abogado anterior. Cook se declaró entonces inocente de los cargos de robo de coche, intento de robo de coche y agresión con agravantes, enfrentándose a una posible cadena perpetua. En abril de 2018, Cook fue condenada a 11 años de prisión, seguidos de 20 años de libertad condicional. Aceptó colaborar con los fiscales contra Bass, el hombre implicado en el intento de robo de coche que ella había planeado, y también aceptó compartir la responsabilidad de pagar una indemnización. Sin embargo, los problemas legales de Cook no acabaron ahí. A pesar de haber recibido instrucciones de no ponerse en contacto con los coacusados, los fiscales acusaron a Cook de violar los términos de su acuerdo al hablar con Bass. Los investigadores afirman que habló con él en 2 llamadas telefónicas distintas. En enero de 2023, Cook volvió a los tribunales para pedir la anulación de su condena. Su abogado, Anthony Candela, argumentó que sus abogados anteriores no habían presentado adecuadamente la información que podría haber reducido su condena. Sin embargo, el juez denegó su petición y la condena se mantuvo. El crimen del siguiente chico fue un brutal asesinato, que intentó explicar culpando a sus problemas de ira. Eric M. Smith.
A los 13 años, Eric M. Smith mató a Derrick Joseph Roby, de 4 años, en el condado de Steuben, Nueva York, el 2 de agosto de 1993. Smith se dirigía a un campamento de verano cuando vio a Roby caminando solo hacia el mismo campamento. Atrajo a Roby a una zona boscosa, donde lo estranguló, lo golpeó con una piedra y vertió Kool-Aid en sus heridas. La causa de la muerte fue un traumatismo craneal por objeto contundente y asfixia. Cuando la madre de Roby fue al parque a recogerlo sobre las 11 de la mañana, había desaparecido. Tras unas horas de búsqueda, se encontró el cadáver de Roby. El 8 de agosto, Smith confesó a su madre que había matado a Roby y su familia se puso en contacto con la policía. Smith fue juzgado como adulto, convirtiéndose en la persona más joven en hacerlo en la historia del estado de Nueva York. A pesar de las pruebas médicas, no se encontró ninguna razón clara para su comportamiento violento. Smith había sido un marginado social, acosado por su aspecto. Un psiquiatra de la defensa dijo que Smith padecía un trastorno explosivo intermitente, que provoca un comportamiento violento e impredecible. Sabía que tenía un problema con la ira. Sabía que lo haría. Yo podría ser, ya sabes, solo feliz o afortunado ahora y alguien conseguir hacerme enojar. Su padre también habló de sus problemas de ira. Recuerdo que se me acercó en la cocina. Estaba muy enfadado. Crujía el puño y temblaba. Me dijo, «Papá, necesito ayuda. Siento que quiero hacer daño a alguien». Le dije, «Espera, déjame explicarte algo. Cuando me enfadaba, cuando tenía tu edad, lo mejor que podía hacer era coger la bolsa de nuestro granero y empezar a golpearla». Sin embargo, el experto de la fiscalía no estuvo de acuerdo, diciendo que este trastorno es raro para la edad de Smith, y en su lugar le diagnosticó TDAH. El 16 de agosto de 1994, Smith fue declarado culpable de asesinato en segundo grado. El 7 de noviembre de 1994, recibió la pena máxima para asesinos juveniles de la época, de 9 años a cadena perpetua. Mientras estaba en la cárcel, Smith leyó públicamente una carta de disculpa a la familia de Roby, en la que expresaba su profundo pesar por su pérdida, y decía que ojalá pudiera cambiar de lugar con Roby para dejarle vivir. Smith cumplió inicialmente 3 años en el Brookwood Secure Center, una prisión de máxima seguridad para menores. Después, fue trasladado a una prisión abierta para adultos jóvenes. En 2001, fue trasladado al Clinton Correctional Facility, una prisión de máxima seguridad, y posteriormente cumplió condena en varias prisiones de seguridad media de Nueva York, como los correccionales de Collins, Gowanda y Woodburn. A Smith se le denegó la libertad condicional 10 veces entre junio de 2002 y enero de 2020 debido a problemas de seguridad pública y a la fuerte oposición de los padres de Roby. Tras 27 años en prisión, se le concedió la libertad condicional en octubre de 2021. Aunque su puesta en libertad estaba prevista para el 17 de noviembre de 2021, se retrasó porque no tenía una residencia aprobada. Smith fue finalmente puesto en libertad el 1 de febrero de 2022. El caso del chico de al lado tuvo repercusiones en la forma en que el sistema de justicia trata a los delincuentes juveniles en todo Estados Unidos. Evan Miller. Evan Miller tenía 14 años cuando él y su amigo Colby Smith mataron a su vecino de 52 años, Cole Cannon, en 2003. Entraron en la caravana de Cannon, robaron unos $350 y una colección de cromos de béisbol, y le golpearon repetidamente con un bate. Tras cubrir la cabeza de Cannon con una sábana, Miller prendió fuego a la caravana. Cannon murió por inhalación de humo. En 2006, Miller fue juzgado como adulto y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Su amigo, Colby Smith, fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional tras testificar en su contra. El caso de Miller cambió la forma de condenar a los delincuentes juveniles en Estados Unidos. En 2005, el Tribunal Supremo prohibió la pena de muerte para menores, dejando la cadena perpetua sin libertad condicional como única opción para los casos de asesinato capital. Los abogados de Miller argumentaron que esto era injusto y, en 2012, el Tribunal Supremo dictaminó, en el caso Miller contra Alabama, que la cadena perpetua obligatoria sin libertad condicional para menores era inconstitucional. Los jueces ahora deben considerar otras opciones de sentencia y factores como la edad y las circunstancias
antes de decidir sobre la cadena perpetua sin libertad condicional para menores. La decisión del Tribunal Supremo en el caso Miller contra Alabama forma parte de una serie de casos en los que se afirma que los menores deben recibir un trato distinto al de los adultos en el sistema judicial. Aunque el tribunal no prohibió por completo la cadena perpetua sin libertad condicional para menores, dictaminó que tales sentencias deben ser poco frecuentes y solo se deben dictar tras una audiencia detallada. Estas audiencias deben considerar ciertos factores, como si el individuo muestra potencial de rehabilitación y cómo influyó su edad en sus acciones. Creo que los niños son singularmente más que su peor acto. Tienen cualidades y características por excelencia que una sociedad decente, una sociedad madura y evolucionada, creemos, está constitucionalmente obligada a reconocer y proteger. Miller había sido condenado automáticamente a cadena perpetua sin libertad condicional por un asesinato cometido durante un incendio provocado, pero esta pena automática no permitía ninguna discrecionalidad. En consecuencia, se le concedió una nueva vista para dictar sentencia. Los detractores de la cadena perpetua juvenil sin libertad condicional suelen citar casos de menores condenados a penas tan duras por delitos menos graves. Por ejemplo, numerosos menores se han enfrentado a condenas por homicidio doloso, un delito en el que participaron pero no causaron directamente una muerte, o en ciertos casos no estuvieron presentes durante el incidente. Los estudios demuestran que, antes de la sentencia Miller, entre el 25% y el 33% de los 2.500 menores condenados a cadena perpetua sin libertad condicional fueron condenados por delito de asesinato. Miller fue condenado de nuevo a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en 2017 y esta decisión fue confirmada en 2021. Ahora está apelando el veredicto. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en la tarjeta que aparece ahora mismo en tu pantalla para ver más vídeos.